Bien, vamos a continuar con el tema número 2 de la serie que iniciamos hace 8 días. La serie se llama El valor del respeto. Hoy, por el mensaje tenemos invitados, que es parte del grupo de adolescentes, que son entre 60, 80 o 100, no sé, que vienen a esta reunión. Bienvenidos, denle un aplauso a los adolescentes, a los chavos. Los pastores coincidimos en invitarlos hoy, porque ellos tienen su reunión especial, por el tema que voy a tratar enseguida. El tema es el respeto entre padres e hijos. Bueno, hace 8 días vimos acerca de el respeto a Dios. Si hay alguien aquí ahorita en este auditorio que no haya escuchado todavía, que no estuvo hace 8 días y no ha escuchado el tema número 1, es fundamental que lo escuche, para que tenga todo el panorama de este tema importante en la Biblia, que es el respeto a Dios y el respeto a todos los demás y a todo lo demás. Bien, una definición de respeto que dimos es que respeto es el honor, la consideración, la cortesía que mostramos a personas, a lugares como este, a las buenas costumbres, a las instituciones diversas, a los oficios. Todos y cada uno de estos mencionados y otros más son dignos de respeto. Necesitamos aprender a respetar. El valor del respeto ha sido tan apreciado por todas las culturas que se han hecho protocolos que especifican las acciones correctas para expresar respeto. Por ejemplo, en un país como México y algunos de Latinoamérica, quitarse el sombrero es señal de respeto. Cuando entras a algún recinto, cuando te presentan a alguien, es una señal de respeto. Este es un código que es aceptado en muchas culturas. Ponerse de pie cuando se canta el himno nacional es un signo de respeto, ¿sí? En algunos países orientales, inclinarse de esta manera, así como los japoneses, los chinos, etcétera, pues es una manera de mostrar respeto hacia la persona con la que están enfrente. Y son innumerables las formas en que los pueblos civilizados muestran su respeto hacia aquellas cosas que ellos consideran que es lo correcto, cosas que les rodean. Ahora bien, para el cristianismo, la base fundamental del respeto por las personas, por los demás y lo demás, en el caso de los seres humanos, las demás personas, es lo siguiente: el haber sido creados por Dios a su imagen y semejanza, que significa que así como Dios piensa, nosotros pensamos, Él siente, nosotros sentimos, Él tiene decisiones, nosotros tenemos decisiones. Eso es lo que significa que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, cada uno de ustedes es distinto al otro que tienes al lado. No hay un ser humano igual. Por lo tanto, como eres creación exclusiva, mereces un respeto, ¿sí? Porque estás hecho a la imagen de Dios. Ahora, no respetar a las personas, que yo creo que todos hemos fallado en esta área, pero estamos aquí para seguir aprendiendo y mejorar, ¿no es cierto? Pero no respetar a las personas en su oficio, por su color de piel, por su estrato social, etcétera, etcétera, es mostrar falta de respeto, no solo a la persona, sino a Dios que lo creó. Cuando nosotros ofendemos a una persona por su aspecto, etcétera, etcétera, estamos ofendiendo a Dios en realidad, porque fuimos hechos a su imagen. Y estaríamos ofendiendo aquello que Dios creó, que para Él es hermoso. Tú para Él eres hermoso, para otros a lo mejor no, pero para Dios sí, eres especial.
Santiago capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente, respecto a la boca, cuando hablamos, la lengua, dice así: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, dice esta versión al día. Como hace un rato que estuvimos bendiciendo a Dios, con toda la alabanza es bendecir a Dios, ¿sí? Es exaltarle. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella, o sea, con la misma lengua, con la misma boca, maldecimos a las personas, dice, creadas a la imagen de Dios. Continúa Santiago: de una misma boca salen bendición y maldición. Y luego dice Santiago: hermanos míos, esto no debe ser así. Lo voy a repetir: hermanos míos, esto no debe ser así. Esto lo está diciendo Dios por el Espíritu Santo. Y tenemos que aprender, desarrollar, entender primeramente y formar unos hábitos de respeto a Dios sobre todas las cosas, como hablamos hace 8 días. Pero en el tema que nos lleva hoy, miren, el cristianismo tiene sus fundamentos en el Antiguo Testamento, lo sabemos. En el Antiguo Testamento se hablaba de Jesús por medio de figuras, todo era sombra de lo que había de venir, todo apuntaba hacia Cristo. Cuando llegó Cristo a esta tierra, nos dejó el más excelente código de amor, de trato y de respeto, no solo hacia Dios o primeramente hacia Dios, sino hacia los demás. Es un código realmente extraordinario el que Jesús nos dejó. En los primeros 4 de los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel, estaba establecido en estos primeros 4 mandamientos el código de respeto a Dios, que lo desarrollamos hace 8 días, ¿sí? Los 6 restantes mandamientos de la ley de Dios hablan del respeto que debemos tener hacia nuestros semejantes. Y ahí voy a basar toda esta serie. Por ejemplo, el 5.º mandamiento habla precisamente del respeto que debe de haber hacia los padres de parte de los hijos, pero también de los hijos hacia los padres. Todo lo que es, cuando se forma una familia, el Señor dejó códigos, dejó protocolos de respeto para que funcione bien el asunto. La familia ha sido el fundamento de toda sociedad, de toda cultura, en toda la historia de la humanidad. La familia, padre, madre e hijos. Y en Éxodo 20, donde está registrado el 5.º mandamiento, fue dado precisamente para que entendamos la importancia que tiene de respetar a nuestros padres. Éxodo 20, versículo 12 dice lo siguiente: honra, es un mandamiento, o sea, no es si quieres, es imperativo, es un mandamiento. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La palabra honrar aquí en el hebreo tiene la idea, el concepto de obediencia. Ese respeto se debe de demostrar hacia los padres por la obediencia a sus instrucciones, a su formación, a su educación, etcétera, etcétera. El apóstol San Pablo toma este 5.º mandamiento y lo deja plasmado en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1, y comienza dando instrucción a los hijos. En este caso, por eso pedíamos que los adolescentes estuvieran aquí, que escuchen con mucha atención. Los jóvenes, también hay un buen grupo de jóvenes aquí y muchos matrimonios. Tenemos casa llena hoy, gloria a Dios. Dice Efesios 6:1, hijos, aquí está la instrucción para los hijos. Todos aquellos que tienen padres que están viviendo primeramente en su hogar, donde nacieron, en la familia donde nacieron.
y después todos los que tengan padres, ya están con el Señor. Entonces la instrucción: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La frase "en el Señor" significa todo aquello que esté conforme al código de conducta cristiana. Ahora, puede darse el caso de alguno de ustedes que su padre o su madre o sus padres no son cristianos. Bueno, ahí que es la misma instrucción: hijos, obedeced en el Señor. Si el padre de algún joven que esté aquí no es cristiano y le invita o lo empuja o lo impulsa a cometer acciones que el joven cristiano sabe que ofenden a Dios o que violentan los principios de Dios, no está obligado a obedecer a su padre. Ahora, esto les va a causar problemas. Te puede correr de tu casa. Oye, hijo, mira, mientras yo distraigo a aquella señora, tú le sacas la cartera. Es que necesito una feria y como tú estás chaparrito, pues se la sacas. No, espérame, papá. Es que eso es robar, y yo como cristiano he aprendido a respetar las pertenencias de otros. No, que yo soy tu padre, si no te vas a meter en un problema, pero honrarás a Dios. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Honrarás a Dios y Dios te bendecirá. Pero cuando tus padres, siendo cristianos, te dan instrucciones y formación conforme al Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Se puede traducir también como porque esto es lo correcto delante de Dios. Versículo 2, dice Pablo, tomando el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, le dice a los jóvenes, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Ahora, yo les pregunto a los jóvenes: ¿quieren que les vaya bien en la vida? ¿Sí o no? Díganlo. Muy bien. Honren a sus padres, respeten a sus padres, obedezcan a sus padres. Es una promesa que el Señor hace. Es el único mandamiento con promesa. Si tú haces esto, dice el Señor, yo te voy a bendecir, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, el mismo versículo, Efesios 6:3, en la versión en lenguaje actual, lo traduce así: para que seas feliz. Todo mundo quiere ser feliz. Pero escuchen, jóvenes, miren, yo conozco gente que no es cristiana con la definición o entendimiento que nosotros tenemos de ser un cristiano, pero de alguna manera tienen un conocimiento de Dios, conocen los mandamientos. Pero yo conozco, seguramente algunos de ustedes conocerán, gente o que respetó o que respeta a sus padres. Conocen gente así y no son cristianos como nosotros, pero los honran y los respetan. Díganme si no es cierto lo que voy a decir. Les va bien en la vida. ¿Por qué? Porque esto no solo fue para los judíos, no solo es para los cristianos, es un principio universal generado en la fuente de vida que es Dios. Entonces, si alguien que ni siquiera, podemos decir, conoce a Dios, pero respeta, honra, cuida a sus padres, Dios lo bendice porque es un principio universal. En la versión del lenguaje sencillo se lee así: para que todo te salga bien. Todos queremos que todo lo que hagamos nos salga bien. Jóvenes, ¿quieres que todo te salga bien? Yo pienso que sí quieres. Es muy probable que en este auditorio haya algunos que les ha ido como en feria, como decimos aquí en México, ¿no? Que significa que lo que hacen les sale mal y lo intentan y le vuelve a salir mal y mal y mal. No lo sé, pero puede ser que la razón sea: si tienes padres o los tuviste, pero no los respetaste, no los honraste, al contrario, los deshonraste. Mi consejo como pastor, yo te doy el consejo de la Biblia: si tus padres viven y tú sabes, cuando vivías en casa,
que no los respetaste, que eras bien rebelde, que eras bien obstinado, saliendo de aquí, ve y pídeles perdón para que se detenga eso. Porque Dios dice, ¿quieres que te vaya bien? Obedece y honra a tus padres, para que te vaya bien y ya se detenga todo eso que nomás no te sale nada. Para que todo te salga bien y tengas una larga vida en la tierra. No solo una larga vida, sino una buena vida. Hay gente que tiene larga vida, pero una vida, híjole, bronca tras bronca, fracaso tras fracaso. Y eso es frustrante. Hay un montón de gente entrada en años que viven amargados. Pero si hacen memoria o analizamos bien cada caso, es muy probable que eso se haya dado desde que ellos eran jóvenes en sus hogares. No honraron ni respetaron a sus padres. Aquí en el grupo de alabanza, que es un número considerable de miembros que ministran en las diferentes reuniones, hay un buen porcentaje de jóvenes que nacieron, no solo sus padres como miembros de casa de oración, aquí los dieron a luz, o sea, en el seno de la iglesia cristiana. Otros llegaron pequeñitos y se han ido formando. Y hoy son jóvenes bien entregados, usted los ve, pero muchos de ellos, la verdad, yo quisiera creer que la mayoría son entendidos, respetuosos. O sea, han crecido en un ambiente de bendición. Algunos de ellos no tuvieron buenos padres. Sin embargo, al ser cristianos y honrarlos, Dios los ha bendecido. Y les empiezan a desarrollar su vida, a crecer, y Dios comienza a derramar su bendición, porque es una promesa del Señor. Hace 32 años, exactamente en 1989, el entonces presidente de México, no voy a decir nombres, eliminó las clases de civismo. Los que son de los años 50, 60 para acá, se darán cuenta de esto. A mí me tocó en la primaria clases de civismo. ¿A cuántos les tocó? A los de 30 años para acá, ya no les tocaron las clases de civismo, donde yo recuerdo a los maestros enseñándonos el respeto a todo lo que nos rodeaba. Aún mencionaban el respeto a los padres, a la patria, al país, a tu casa, a los demás compañeros, y de alguna u otra manera nos hizo bien. Pero llegó este presidente y lo quitó. Bueno, las consecuencias de eso saltan a la vista. A donde quiera que tú voltees, es una de irrespeto a todo. No se respetan a las personas, no se respetan a los ancianos, no se respetan a los maestros, no se respetan los símbolos patrios, no se respeta nada. Es terrible. Sin embargo, el presidente actual ya dio una orden a la Secretaría de Educación que se vuelva la clase de civismo y de ética, que se vuelva a dar en las primarias, en las secundarias. Pues enhorabuena, ¿no? Algo bueno se sembrará en los jóvenes irrespetuosos, en los niños irrespetuosos, que está plagada la sociedad. Sin embargo, hablé del gobierno que puede hacer su parte. Sin embargo, escuchen bien, la responsabilidad directa, primaria, de formar a los hijos el valor del respeto es a los padres. No es del gobierno la responsabilidad, es de los padres. Dios nos dio a nuestros hijos, o fuimos hijos de unos padres, de nuestros padres, y nos puso bajo esa cobertura para recibir o dar la formación, la educación, el sembrar los principios y los valores que van a regir las vidas de estos niños cuando sean adultos, para que les vaya bien.
Yo me acuerdo cuando a mí me enseñaron, no solo en la escuela, sino mis padres mismos, cómo dirigirme a las personas adultas. Y a mí me enseñaron a hablarles de usted. Es un código aceptado por la sociedad en México. Y bueno, yo crecí hasta el día que mi madre y mi padre murieron. Yo a ellos nunca les hablé de tú, por respeto, como personas mayores. Yo creo que eso es bueno. No sé qué piensan ustedes, pero asómbrense. La responsabilidad de formar los valores no es del gobierno, tampoco es de los maestros de los niños en las iglesias cristianas como esta. Tampoco es la responsabilidad de ellos. Ellos hacen, o una congregación como esta brinda esa oportunidad que todos merecen, y por respeto a eso que dice la Biblia, una congregación, por respeto a Dios, a su palabra y a los mismos niños, los tratamos como se deben de tratar en las cuestiones espirituales, y tenemos cuidados de ellos. Tenemos cuidado de ellos, pero la responsabilidad primaria sigue siendo de ustedes, los padres. Ahora, con el asunto de la pandemia, pasó el primer año, ya vamos sobre el segundo año, y empezamos a recibir llamadas o comentarios, correos, no solo de aquí de la congregación, de otras casas de oración, hasta de otras iglesias, que nos preguntaban, nos decían: oiga, pastor, ¿cuándo admiten niños? No, pues es que mira, por la situación que ya es de todos conocido, no podemos aceptar niños ahorita, porque pues los niños, ellos, pues, por su condición de niños, no miden las consecuencias. Ellos cuando se van a abrazar, ¿a poco no? Ay, mi amiguito, ay, mi amiguita. Y pues el contagiadero, y para evitar eso, pues decidimos esperar. Ya el próximo domingo, en este servicio familiar, ya se va a aceptar a que vengan padres que tienen hijos pequeños y para ser ministrados en sus salones. Pero en esta situación que se presentó, algunos padres hasta nos regañaban. Bueno, ¿qué se creen o qué? Bueno, ¿de qué está hablando? Sí, ¿cuándo van a tener salones para los niños? Porque yo quiero que les enseñen la palabra de Dios. Ok, nosotros hacemos nuestra parte, pero es tu responsabilidad. Dios a nosotros no nos va a pedir cuentas de esa formación integral en tus niños. A ti es el que te va a pedir cuentas, el Señor. Y muchos dijeron: pues si no reciben, me voy a otra iglesia. Bueno, pues son libres, aquí nadie es presionado a quedarse. Bueno, está bien. Si tú crees que esa es la solución, en lugar de decir: oiga, ¿cómo puedo hacerle? Mira, hay enseñanza que hay para atiborrarse de enseñanza de padres a hijos, de cómo ser padres, cómo formar a los hijos. Hay manuales, hay todo. No se desliguen de la responsabilidad que tienen. Es de ustedes, padres. ¿Ok? Se los voy a mostrar en la Biblia. Deuteronomio 4:8. Dios le dice a Israel, o sea, a los padres, en este caso, les dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? ¿Qué nación? O sea, Dios bendijo a Israel, lo escogió para que de ahí naciera el Salvador, el Mesías, pero los bendijo con códigos de conducta, mandamientos que los iban a bendecir. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Díganme, ¿qué nación? Y luego les dice en el 9: por tanto, por consiguiente, yo les he dado todos estos códigos, todo lo mejor, la mejor palabra, las mejores instrucciones. Les dice: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, aquí está, las enseñarás a tus hijos
¿Quiénes? Los padres. Dios diciéndole a los padres y a los hijos de tus hijos. En otro texto dice: cuando tú vayas en el camino, no se apartarán de tu boca, de tu corazón, estos mandamientos. Se los enseñarás a tus hijos. Tú los obedecerás, pero se los enseñarás a tus hijos. Se los repetirás cuando te levantes, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan en el camino. Repíteles, háblales, instrúyelos. Ahora, los niños pequeños, de brazos hasta, no sé, 10 años, que están en formación, que están bajo el cuidado, supervisión y formación de los padres, ellos necesitan ser enseñados a respetar. Pero aquí entra el desafío para los padres. Tú tienes que ser respetuoso. ¿Respetuoso de qué? Número 1, de Dios. Número 2, de tu esposa. Número 2, de los vecinos. De las reglas que rigen la sociedad, sin pasarte los altos, respetando las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los hijos muchas veces ven a los padres y dicen: ay, me dice que yo haga esto y él no lo hace. Y ahí nos metemos en conflicto y en problemas, porque ahí los niños empiezan a darse cuenta de que tenemos un grave problema. Les exigimos a ellos respeto en este caso y nosotros no respetamos. Yo creo que todos hemos fallado mucho en muchas áreas en lo que tiene que ver con el respeto. Entonces, estos niños que están siendo formados necesitan ser enseñados a respetar a sus padres. Padre, tienes que enseñar a tu hijo a que te respete, a que respete a tu esposa o a su mamá del niño o de tus hijos. Pero no solo a los padres, tienes que enseñar a que ellos respeten a sus hermanitos, a sus hermanitas, que respeten al abuelo, que respeten a la abuela, que respeten a los maestros en el kinder o en la primaria, que respeten a los ancianos y a todo lo que está en su entorno. Es responsabilidad nuestra sembrarles ese valor del respeto. Los padres que toleran un comportamiento irrespetuoso, que son displicentes, irresponsables y que toleran un comportamiento irrespetuoso de sus hijos, escuchen bien, están condenándolos a la ruina. Escúchenlo bien, padres. Los están empujando al fracaso. Los están llevando y alentando la rebeldía. Y al ser adultos, van a ser adultos irrespetuosos. ¿Cómo se maneja la gente que no conoce a Dios? ¿Cómo hablan? Como hablábamos nosotros. ¿Pero por qué dejaste de hacerlo? Porque ya hay otro código que te rige, ¿no? Que te dice: bendecid y no maldigáis. Entonces tu vida se ha ido cambiando poco a poco. Pero los padres que toleran el comportamiento irrespetuoso, ay, no le digas nada, ay, está chiquito el niño, tiene 2 años, ¿qué va? No, padre, por favor, así no es, créemelo. No, aún desde los bebés de brazos se les puede ir formando. Ahora, para equilibrar el valor del respeto, porque como que ahorita se está cargando todo hacia los hijos y tiene su sentido, pero para equilibrar el valor de lo que es el respeto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, después de dar estas instrucciones a los hijos, obedeced al Señor, etcétera, etcétera, enseguida voltea la tortilla, decimos en México, y comienza a dar instrucciones a los padres de que ellos también debemos respetar a nuestros niños. Eso pocas veces se toma en cuenta. Siempre es: honra a tu padre y a tu madre. Cállate, yo soy tu padre. Oye, papá, pero cállese, yo soy su padre. Y
Oye, no, espérame, tienes que respetarlo y dejar que te pregunte. Vamos a verlo, Efesios 6:4. Después de los primeros 3 versículos, Pablo voltea la tortilla y dice: y vosotros, padres. A ver, levanten la mano los que son padres ahora. Pues un montón, es la reunión familiar. La mañana había menos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo está eso? ¿Qué es provocar a ira a nuestros hijos? Hay muchas maneras por las cuales nosotros hacemos que nuestros hijos se frustren, que nuestros hijos, nuestros niños vayan creciendo con complejos, con infinidad de situaciones que podría mencionar, no tengo el tiempo. Pero entonces, ¿qué significa no provocar a ira a vuestros hijos? Hay muchas maneras de provocar al enojo, a la rebeldía a nuestros hijos. Y una de ellas es faltándoles el respeto. Los niños, un bebé, hasta un niño de 10 años, también necesita ser respetado. Los padres generalmente, no, respétame y cállate. Pero también la Biblia instruye a los padres que debemos de respetarlos. Aquí está. Por ejemplo, abusar de la autoridad es falta de respeto al niño. Siendo crueles con ellos es falta de respeto a su integridad. Insultándolos con lenguaje violento, lenguajes, palabras soeces, vulgares, es faltarles al respeto. Algunos de ustedes probablemente sufrieron aquello de: ay, me avergüenzo de ser tu padre, eres un bueno para nada. Y eso te pegó durísimo. Tu padre te faltó al respeto y creciste amargado, creciste acomplejado. Ay, si hubiera salido igual de bonita que la más grande. Todo eso es falta de respeto. ¿Lo alcanzan a ver o no? Contéstenme, porque no sé si están dormidos o más bien están azorrillados por lo que estoy diciendo. Porque no lo habían considerado, yo lo sé, yo lo entiendo. Criticarlos es faltarles al respeto. ¿Y ahora tú qué? ¿Te crees que te ves bien con esos pelos que traes allí? No seas ridículo, muchacho, órale, peínese como el tatarabuelo. Y los chavitos, pero a él le gusta así. Bueno, miren, como se peinan ahora, así me peinaban a mí cuando yo era niño. O sea, nomás rola. Yo traía el copetillo y todo pelón, así como lo usan el día de hoy. Tenemos que aprender aún a respetar a nuestros hijos. Entonces, criticarlos, burlarse de ellos, eso es falta de respeto a ellos. Ser injustos en la disciplina, darles castigos inapropiados o excesivos, también es una falta de respeto hacia ellos. Haciendo distinciones y comparaciones con los demás hermanos, o con los primos, o con los vecinos, tú los estás rebajando y les estás faltando al respeto. Humillarlos es faltarles al respeto, y luego delante de todos avergonzarlos. Es una falta de respeto a un niño que está hecho a la imagen de Dios. Exigirles como si fueran adultos es faltarles al respeto. Nos falta.
¿cuántos padres razonan así? Y dicen, mira niño, te voy a llevar a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. Pero no hay salones, pero te voy a llevar. Pero te portas bien, ¿eh? Y el niño tiene 5 años. Llegan y se sientan, y los primeros 5 minutos, pues de lujo. Pero después, es que son niños. ¿Cómo les puedes exigir un comportamiento de un adulto? Bueno, estoy poniendo un ejemplo muy simple quizás, ¿no? Pero hay otros ejemplos que yo pudiera poner de cómo a los hijos a veces les exigimos reacciones, respuestas, comportamientos de adultos. Son niños. Tenemos que respetar esa característica de ellos, pero nosotros por respeto tenemos que usar el sentido común, la sabiduría, la inteligencia, para no faltar el respeto a otros. Niños, pero esos niños un día crecen. Los niños enseguida se hacen adolescentes y después jóvenes. Bueno, los niños, los adolescentes y los jóvenes también merecen ser respetados. ¿Oyeron, padres? También ellos necesitan ser respetados. Claro, tú los tienes en formación, les enseñas, pero ellos también tienen derecho a expresarse, ¿sí o no? Tienen derecho no sé, a pedirte algo. ¿Cuántas cosas superfluas le has pedido tú a Dios? Ay, Señor, dame un poco más de dinero para ir a arreglarme la nariz. Y tú dices, bueno, y a lo mejor Dios se lo da, qué sé yo. Bueno, a veces los niños son así. Los adolescentes tienen sus comportamientos propios de adolescentes. Muchos rebasan la línea, pero hay otros en que no. Nada más acuérdate tú, papá, cuando eras adolescente. Ellos también merecen respeto. Fíjate, en Efesios 6:4, ahí nos quedamos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice la instrucción, sino criadlos, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, mientras vivan contigo tus hijos, en tu casa, en el hogar paterno. Sino criadlos, y criar es de todos los días, es una formación de todos los días, ¿sí o no? Es cansado. Yo crié 2, ya se casaron y ya no están en mi casa. Criar no es nada fácil. Entonces, si no es fácil para los padres, bueno, a nosotros se nos dio la responsabilidad. Nosotros tenemos que pedir sabiduría al Señor y gracia para saberlos encauzar. Porque aquí dice, sino criadlos en disciplina. Nada más hablar de disciplina nos tomaría toda una serie de hasta 15 enseñanzas sobre la disciplina. Sino criarlos en disciplina y amonestación o instrucciones de Dios, del Señor. Y en la Biblia encontramos cómo desde que son niños de brazos podemos irles inculcando, podemos ir instruyéndolos. Hay un texto que dice, instruye al niño en el camino del Señor y cuando fuere grande no se apartará. Desde pequeñitos, la formación en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, el mismo versículo de Efesios 6:4, en la versión del lenguaje actual, lo traduce así. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Contrólense, sean sabios, entendidos. Y cuando fallamos o fallemos, aún por respeto a nuestros hijos, pedirles perdón. Hay ocasiones en que un padre debe pedirle perdón a su hijo. Parece como que no entra, pero sí, claro que sí entra. Cuando hay excesos, cuando hay imprudencias de parte del padre, o es desobligado y de pronto caen
en cuenta de que hizo mal, debe de ir por respeto a sus hijos, pedirles perdón. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos, dice esta versión, y denles enseñanzas cristianas, o sea, del código del evangelio, que es la palabra de Dios. Ahí está. Miren, los padres que se dedican a enseñar a sus hijos el respeto a Dios, en primer lugar, y el respeto a sus semejantes y a todo lo que les rodea, están trabajando a la par con Dios y están contribuyendo a la salvación de sus almas. Esto es muy importante, porque padres que ignoran, se desobligan, o son displicentes o irresponsables, e ignoran instruir y consienten los caprichos de sus hijos, las rebeldías, los berrinches que ellos hacen, están haciendo el trabajo a la par de Satanás. Los padres que hacen esto están contribuyendo a su condenación eterna. Ahora, hablando ahora a los adultos ya, que son padres. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Eres un hombre respetuoso? ¿O tienes muchas broncas con ese asunto? ¿Eres una mujer respetuosa? ¿O tienes muchos problemas? Bueno, no sé cuál sea tu situación, pero vamos a suponer el caso de alguno aquí que tiene muchos problemas. No respeta, ni a sí mismo se respeta. Hay gente que se mete droga, es una falta de respeto. Ya hablaré del respeto a uno mismo. El mal alimentarse es una falta de respeto a uno mismo. Pero yo no quiero abundar en ese punto, lo dejaré para después. Pero es probable que haya personas aquí que tienen muchos problemas con este valor del respeto. Son muy irrespetuosos. Incluso cuando escuchan algo como lo que yo estoy diciendo, no lo pueden procesar, porque no formó parte de su vida, pero batallan en su alma, en su mente, en su corazón, porque dicen, bueno, yo soy cristiano, pero ¿por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Hay alguien aquí que trabaje en Didi o de esos que andan en las motos repartiendo la comida? Bueno, sí los han visto en la calle, ¿no? ¿Se han fijado qué irrespetuosos? Bueno, no, ya personalicé, pero no quiero generalizar tampoco, es obvio, ¿no? Pero se meten en sentido contrario, se pasan los saltos. Tú le dices, oye, no. Un día yo le dije, oye, no te pases así, peligra tu vida. ¿Y qué? Uy, no, pues ahí muere. O sea, tiene muchas broncas. Una persona que es irrespetuosa tiene muchos problemas. Se meten muchos problemas en el trabajo, con los vecinos, en la calle, donde quiera que ande, por irrespetuoso. De ahí la importancia, pues. Ahora, la niñez pronto pasará. Llega la adolescencia y después la juventud. Esas dos últimas etapas son las más difíciles para los padres. ¿Escucharon eso, jóvenes? Son bien difíciles. ¿Por qué? Porque el adolescente, el joven, por naturaleza es rebelde. Por naturaleza es tirado a la anarquía, o sea, no me interesa nada, no les importa nada. Se suben a la azotea y se sientan en el filo y ahí están. Y jugando con una pelotita, allá a 10 metros de altura. Y luego llega la mamá y casi le da un infarto. Hijo, bájate. Digo, yo me acuerdo cuando hacía eso. Cuando era niño, no medía las consecuencias. Es una etapa bien difícil para los padres, pero también para los muchachos. Pero cuando llegan a esa edad,
Qué privilegiados son aquellos niños que nacieron en un hogar cristiano, porque tienen conceptos, a pesar de su juventud, pueden tener mucha ventaja cuando lleguen a la adolescencia. Yo conozco adolescentes en esta congregación que mis respetos. Bueno, los conozco desde niños. Algunos los presenté yo aquí cuando oramos por los bebés. Los presenté, pero crecieron y los hicieron adolescentes y yo los observo y hay algunos de ellos, algunos ya son jóvenes, algunos ya hasta los casé. Imagínense nomás. Y los veo y digo, bueno, tuvo el privilegio y la bendición de tener padres cristianos, pero también el muchacho abrazó el mandamiento. Y yo los veo, digo, wow, yo no tuve esa bendición, esa ventaja. Yo me cometí hasta los 20 años de edad. Yo digo que esos 20 años fueron perdidos. Y mi vida empezó cuando yo nací de nuevo, que por cierto voy a cumplir años el 2 de noviembre de convertido, para que no me manden el Face allí, feliz cumpleaños. No, es que el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, yo nací de nuevo, hágame favor. Qué cosa, ¿no? Tan interesante. Ese día, hace 46 años, un 2 de noviembre, yo entregué mi vida a Cristo, siendo joven de 20 años. Y de ahí hasta la fecha encontré el significado de la vida. Muchas cosas. Encontré a Dios, imagínense. ¿Sí? Pero esa etapa de niñez, llegan a la adolescencia, luego la juventud, y ahí es donde la rebelión por naturaleza, esa es la naturaleza caída, comienza a surgir. Y es ahí donde algunos padres, que aunque cumplieron con el mandamiento de Dios de instrucción, se sorprenden y dicen, pero si apenas mi hijo cumplió 10 años y no sé qué le pasó y ahora se ha vuelto rebelde y ahora no me quiere obedecer, antes era un niño tan bien portado, y los padres se turban todos. Déjenme explicarles brevemente por qué pasa eso. Porque los niños nacidos en un hogar cristiano no nacen cristianos. No, nacen con la naturaleza caída, con tendencia al pecado. Pero como ellos aprenden lo que tú les enseñas, pueden ser bien portados. Yo conozco a muchos, también un buen número de niños que nacieron, crecieron y eran un ejemplo, cantaban, adoraban, o sea, bien obedientes, y nomás entraron a la adolescencia. Y la chava, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, no quiero ir a la iglesia. Y los papás, casi les da una etapa muy difícil. Sin embargo, no es imposible. No es imposible. No es imposible estar o continuar o insistir. Miren, los padres debemos sabiamente, pacientemente y respetuosamente mantenernos firmes en exigir a tus adolescentes, no solo a tus niños, a tus adolescentes y a tus jóvenes, un comportamiento respetuoso en el hogar. Padres, por favor, no aflojen, y menos en estos tiempos. No, mantengan el código, pero respetuosamente. O sea, tú vas a dialogar con tu adolescente. A esa edad ya darles una nalgadita, ya no es ese tiempo. Y menos a un joven. No, ya no es ese tiempo. Ahora con razonamientos, con pensamientos, con argumentos inteligentes, sabios. A ver, hijo, siéntate. Mira, fíjate, te he dicho esto, y no te juntes con 2, 3 ahí del barrio. Mira, venden droga. Enséñale fotos, mira, muchos terminan así. Yo me acuerdo cuando no quería estudiar, adolescente, ¿no? Yo no quiero estudiar. Y un día mi papá me dijo, oye, hijo, él trabajaba, era gerente del Hotel Camino Real, aquí de Guadalajara, hace muchos años de esto. Y me dijo, oye, te invito a comer ahí al hotel. Ah, ¿de veras? Sí. No, sí voy. Y estaban haciendo una remodelación.
Los cuartos los estaban remodelando. Y me dijo, bueno, antes de que comas, ven. Quiero enseñarte algo. Y me llevó por los jardines y me llevó donde estaban construyendo. Y me dijo, espérate aquí un rato. Y yo le dije, no, pero ¿por qué? No, espérate, ahorita regreso. Pero quédate viendo cómo trabajan los albañiles. Entonces, yo me quedé viendo y dije, ay, qué duro es este trabajo. Entonces me dijo, mira hijo, cuando regresó, me dijo, ¿qué observaste? Le dije, no, qué duro es este trabajo. Dice, mira, muchos de ellos quisieron haber estudiado. Me acuerdo que me dijo, mira, esa profesión no es indigna, ni hay por qué avergonzarse, pero la vida es así, la vida no a todos les da oportunidades. En ese tiempo no éramos cristianos, obviamente. Ellos probablemente, algunos no tuvieron la oportunidad de estudiar, pero tú la tienes, hijo. Mira, hay trabajos duros, otros, tú tienes que encontrar tu vocación. ¿Tú crees que tu vocación es la fuerza? O sea, no, yo estaba todo flaquito así. No, pues no. O sea, él utilizó un argumento inteligente, no menospreciando ni faltándole al respeto a los albañiles, no, sino tratando de enseñarme para que yo tuviera conciencia, porque yo tenía la oportunidad de hacer una carrera. Entonces son con argumentos inteligentes y sabios que nosotros tenemos que dialogar con ellos y respetándolos de manera respetuosa, pero no aflojen, hermanos. Hijo, puedes ir allí con los chicos de la iglesia o con tu primo, pero te quiero aquí a las 11, a más tardar a las 10 de la noche u 11, tú pones el parámetro. Oye, pero es que mi primo, mi tío, tu hermano, papá, a mi primo lo deja llegar hasta las 5 de la mañana. Mira, hijo, ese es un asunto de ellos, pero aquí estas son las reglas. No aflojen, padres, por favor, de verdad. Pero hijos, respeten las reglas mientras vivan allí, respeten, para que les vaya bien y sean de larga vida sobre esta tierra. Porque mientras vivan en casa de sus padres, jóvenes, deben de respetar el hogar, las reglas del hogar, deben de respetar, de obedecer las normas que sus padres han implantado. Tienen que mostrar ese respeto y esa obediencia para que funcione. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Se entiende que ya era un adulto. ¿Sabes qué, papá? Me largo, pero quiero que me des lo que me corresponde. ¿Qué hizo el padre? En aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, un hijo a cierta edad podía en vida pedirle la herencia a su padre. Esa era de su cultura de ellos. En la nuestra no es así. No, hasta que me muera, decimos, ¿verdad? Entonces el hijo dice, ay, ¿cuándo se muere el viejo? Pero en aquel tiempo no. Por eso cuando el hijo fue y le dijo, ¿sabes qué, padre? Ya me cansé de... Bueno, se entiende, ¿no?
de manera irrespetuosa. ¿Sabes qué? Ya no quiero estar en lo que ya me aburrieron tus leyes, tus reglas, ya una vida aburrida. Me quiero largar y quiero que me dé lo que me corresponde. ¿Saben qué hizo el padre? Respetó la decisión de su hijo. ¿Lo alcanzan a ver o no? Y se fue. Y quedó con dolor su papá, pero respetó a su hijo. Ahora, ¿cómo le fue al hijo? Bueno, jóvenes, ¿han leído la parábola del hijo pródigo? Léanla, chicos, léanla. O usted, padre, agarre la Biblia. A ver, hijo, vente, vamos a leer. Y léanla, estúdiela, aplíquesela. Y le mira, hijo, ¿cómo le fue al muchacho? Porque ya no quiso estar bajo un código de respeto. Y le fue mal. Pero cuando regresó, el papá lo abrazó y lo recibió. Interesante esa parábola, tiene tanta enseñanza. Ahora, una práctica que deben desarrollar los adolescentes, los jóvenes, es el de escuchar el consejo de sus padres, porque tampoco se pueden desechar. ¿Sí? En Proverbios 23, versículo 22, pues por obvias razones los padres, chicos, traten de entender, por lo menos piensen un poco, jóvenes, de que algo lógico y normal es que por la experiencia de la vida, más edad, ya como padres, tenemos más experiencia que ustedes. Ya pasamos la etapa en la que ustedes están y sabemos todos los errores que cometimos. Y como padres no queremos que ustedes hagan lo mismo y dañen su alma, sus sentimientos. Dice Proverbios 23, 22, dice así: oye a tu padre. Jóvenes, escuchen el consejo. Yo tengo un hijo mayor, mi hijo mayor tiene 33 años ahorita. Miren, diario lo veo por razón de su trabajo. O seguido lo veo. Y no hay día que no me diga: ay papá, me acuerdo cuando me dabas este consejo. Ay papá, me acuerdo cuando me decías esto. Y yo nomás lo miro y le digo: ¿y qué onda? Dice: no, pues es que, híjole, pues uno es tan como ahora ya es papá, ya le empieza a pensar, ¿no? Y dice: ¿tenías razón, papá, en esto? Pues claro, por la experiencia. Y el otro día, el día del padre, me mandó una notita bien bonita. O sea, mira papá, a veces tengo la impresión, me decía, de que tienes tú de mí, de que no hago caso de tus consejos, pero no. Algunos los deseché, pero a medida que he ido madurando, los he atesorado y los valoro. Entonces sí aprendió. Ahí la lleva con broncas como todos, pero ahí van. Ya tienes sembrada la palabra de Dios. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ahora, volteamos la tortilla otra vez, porque esta es instrucción hacia los hijos. También los padres deben de escuchar con respeto a sus hijos. Los hijos tienen el derecho de ser escuchados y tratados con respeto. Ahí está la mamá en su face. Y mamá, es que, espérate. Ay, mira, ay, se murió el artista, quién sabe qué. Ay, mamá, es que mira a mi hermana. Espérate, hombre. ¿Sabe una cosa? Qué falta de respeto a su hijo. Es una falta de respeto. Y está ofendiendo usted a Dios. Hágales caso. Simplemente agarra el teléfono, apágalo. A ver, ¿qué deseas, hijo? Cuando mis hijos estaban chiquillos, que andaban como todos los niños aquí, al terminar la reunión, pues la gente se acerca, la reunión como esta, a pedir oración o consejo. Y yo entendía bien esto. Y muchas veces, hermano, yo estaba allí hablando con la gente y de pronto sentía: papi. Y yo volteaba y era mi hijo o mi hija.
Y yo le decía a la gente, no sé si hay alguien aquí que le tocó eso, ¿me permite un segundo? Necesito atender a mi hijo. ¿Pero me permite? Y no, sí, por supuesto. Nadie se negó, respetuosamente. Entonces yo, ¿qué pasó? Oye, papi, ¿me dejas ir a la casa del hijo de fulano de tal? ¿Qué hay o qué? No, pues es cumpleaños y me invitaron y etcétera, ¿no? Y luego, ok, paso por ti a las 7. Ay, sí, gracias. Y ya. Los niños merecen respeto, necesitan ser escuchados. Los jóvenes, las jovencitas, híjole, escúchenlos, respétenlos. Traen muchas broncas, traen muchas luchas. El mundo en el que se están enfrentando los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes de hoy, es un mundo triple o cuádruple, no sé, de pervertido que nosotros enfrentamos cuando éramos jóvenes. Créanmelo. Hoy niños mirando pornografía en sus celulares. Necesitan escuchar, necesitan acercarse, necesitan respetarlos. Ahora, volteo la tortilla otra vez y me dirijo a los hijos. ¿Saben? En el Antiguo Testamento había una dura sentencia de juicio a los hijos irrespetuosos. Por ejemplo, en Proverbios 20:20, en la versión Dios habla hoy, miren lo que dice, jóvenes: el que maldice a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad. Wow, eso está duro. Otra, Deuteronomio 27:16. Esta está muy fuerte, jóvenes. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Qué les pareció eso? Duro, ¿no? Pues ahí les va algo todavía mucho más duro. En el Antiguo Testamento había una sentencia de muerte a todo aquel hijo que le faltara el respeto en grado sumo a sus padres. Ese mandamiento, cuando algunos lo leen, no les entra. Dicen, no, ¿cómo un Dios de amor? Lo que pasa es que no saben ubicar bien las cosas. Esta dureza de castigo, que era pena de muerte a un hijo irrespetuoso, tenía el propósito de que al correr los siglos, las generaciones posteriores, entendiéramos lo importante que es para Dios que los hijos respeten a sus padres. Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, o sea, los jueces: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no nos respeta, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, y le encantan los videojuegos. No, eso no dice. Versículo 21. Entonces, vean esto: todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y te temerá. Hay países en la actualidad que tienen códigos de castigo por faltas o delitos muy severos. Hay algunos países asiáticos donde si una persona roba un celular, le cortan la mano. Ustedes han oído de eso, ¿no? Le cortan la mano. Bueno, entre comillas, curiosamente, entre comillas, son países donde menos robos hay, porque sí inhibe. Ahora, jóvenes que están aquí o que nos escuchen, denle gracias a Dios que no estamos bajo el régimen del Antiguo Testamento, porque ahí hay un montón de piedras, pero ya, son de adorno allá los adornos. No se preocupen. Pero ven la gravedad
¿ven la gravedad? Lo importante que es para Dios que los hijos respeten a sus padres, que hasta pena de muerte dio en el Antiguo Testamento. Ahora voy a leerles un pasaje muy interesante sobre la niñez de Jesús, su adolescencia y su juventud. Jesús, sabiendo quién era, miren lo que sucedió. Lucas 2:41, en la versión Dios habla hoy, dice así: los padres de Jesús, José y María, iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, cuando sacrificaban el cordero que tipificaba a Cristo. Y así cuando Jesús cumplió 12 años, plena adolescencia, a lo mejor tenía una espinillita por aquí. Cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Y lo subraya, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta, porque iban como en caravana, ¿sí? Pensando que Jesús iba entre la gente, o sea, sus padres pensaban esto, hicieron un día de camino, todo un día caminaron y pensaban que andaba ahí jugando con los demás niños. Pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. ¿Alguno de ustedes se le ha perdido su niño? Híjole, es algo angustiante. Pues esa angustia la sintieron José y María. No lo encontraron, dice, así que regresaron a Jerusalén. Yo me los imagino corriendo, preguntándole a todo mundo. Regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días, 3 días, lo encontraron en el billar. Lo encontraron en el templo. ¿Saben por qué? Porque él sabía quién era. Era un niño, pero sabía quién era. Era el Hijo del Altísimo, el Verbo que se había encarnado. Pero tuvo que tener un desarrollo normal como cualquier niño. Y él estaba en el templo. Ahora, ¿qué hizo ahí en el templo? Dice, estaba sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos, o sea, aprendiendo la ley y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora miren el 48. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron. ¡Ay, míralo, ahí está! Pero se sorprendieron que estaba rodeado de gente adulta. Y les preguntaba, oiga, ¿qué es el 5.º mandamiento? ¿Qué es el 1.er mandamiento? Y le explicaban. Sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo, hijo mío, y le mete un regañito. Hijo mío, le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Jesús le contestó, ¿por qué me buscaban? O sea, esa pregunta no es falta de respeto, al contrario. Él sabía que sus padres sabían quién era él, porque ella concibió por obra del Espíritu Santo. Y José quiso dejarla, estaba comprometida con ella, pero quiso dejarla porque pensó que lo había engañado. Pero cuando el ángel le dijo, no te vamos a recibirla, lo que ella tiene en su vientre es engendrado por el Espíritu Santo. O sea, ellos sabían, pero yo entiendo, es obvio, que sus mentes no alcanzaban a comprender la profundidad de la encarnación del Dios eterno, y que naciera de su vientre de ella, y que José fuera el padre adoptivo de ese niño. ¿Por qué me buscaban? Y luego les pregunta, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Ahora ve el 51. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. ¿Leyeron eso, chicos? El mismo Dios encarnado, sujeto a unos padres terrenales, porque así tenía que ser. También se bautizó porque así tenía que ser. Obedeciéndoles en todo, dice. Su madre guardaba todo esto en su corazón, o sea, desconcertada. ¿Hasta dónde, qué dimensión tiene esto?
de que Dios me haya visitado y de mí haya nacido el Mesías. Pero miren el versículo 52, y Jesús seguía creciendo de manera natural. Creció en sabiduría y en estatura, y de ser un niño de 10, 12 años, luego fue un joven de 15, 18, 20, 22, 25, un joven adulto, y a los 30 se revela como el Mesías. Pero ¿dónde estuvo Jesús? En la familia. ¿Qué estuvo haciendo? Honrando a José y a María, sus padres, obedeciéndoles en todo. Oye, Jesús, tiende tu cama. Sí, mamá. Miren, tan ordenado y respetuoso fue Jesús que cuando resucitó, los que han leído y se fijan en estos detalles, dice que la sábana con la que él fue cubierto estaba doblada. O sea, que no era como ustedes comprenderán, jóvenes, que se levantan y todo el mugrero ahí, todo es... No. O sea, ya tenía hábitos. ¿Dónde? ¿Quién se los formó? ¿Quién lo enseñó como un niño que creció y él los respetó? José y María. Qué texto, ¿no? Pero ahí les va otro. Juan 19, 25. Este está impresionante. Mira. Dice así: cerca de la cruz de Jesús, él estaba ya crucificado, estaba su mamá y su tía María, en la versión Palabra de Dios para Todos, la esposa de Cleofas y María Magdalena. No se dice que estaba José. La Biblia no lo registra, pero se entiende por lo que se ve ahí que José, su padre, ya había muerto. Había quedado viuda sola su mamá. ¿Sí? Dice el versículo 26, él estaba en la cruz. Jesús vio que su mamá estaba cerca, ahí al pie de la cruz, junto al seguidor que él tanto quería, se refiere a Juan mismo, que escribió el Evangelio, y le dijo a su mamá: madre querida. En el griego así se lee, cuando le dice madre, es un término muy tierno, de mucho respeto. Por eso lo traduce aquí: madre querida, madre amada, o amadísima madre, mamá, mamita, le dice: aquí tienes a tu hijo, y señala a Juan. Y Juan así como, ¿qué? Y dice en el versículo 27, después le dijo al seguidor, o sea a Juan: aquí está tu mamá. Y miren, dice, desde ese momento Juan, ese seguidor, se la llevó a vivir a su casa. ¡Qué increíble! Hasta el último momento de su vida, Jesús honró a su madre. Impresionante. O sea, ¿y por qué lo registra el Evangelio? Para enseñanza de nosotros. Ya había enviudado, ya había envejecido. Hijos, y Jesús está a punto de entregar su vida y dice: Juan, cuida de mi madre. Y Juan la recibió y la cuidó hasta que murió. La llevó a vivir a su casa. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que llegará un tiempo en que ustedes jóvenes o tus hijos se van a casar, van a formar una nueva familia, pero no se olviden, hijos, de sus padres, porque van a envejecer, vamos a envejecer, estamos envejeciendo. Y no deben de olvidarse de sus padres. Un día sus padres van a necesitar el cuidado que a ustedes les dieron ellos. A mí ya me tocó esa etapa también. Mis padres ya están con el Señor, pero me tocó esa etapa. Fue una etapa bien bonita. Mi padre no era un cristiano, cometió muchos errores como todos, es obvio. Pero cuando yo me convertí, luego él se convirtió, el Señor me dio la oportunidad de hacer cosas para él o por él, a favor de él, cosas que él no hizo conmigo cuando yo era pequeño. Dios me dio ese privilegio a mí.
Hubo un momento en algunos casos que me decía, ahora hazlo tú por él, respétalo, hónralo. Ay, Señor, pero pues él cuando yo era niño, ¿qué onda? Dice, no, perdónalo y hónralo. Te estoy dando la oportunidad, una vez así el Señor me lo hizo sentir, te estoy dando la oportunidad de hacer lo que Él no hizo por ti. Hónralo así. Y yo lo honré. Y a mi madre también. ¿Y saben una cosa, hermanos? Dios me ha bendecido en todo. Ha cuidado de mí muchas veces por haber honrado a mis padres. Y Jesús honró a su madre. Entonces cuando ya se casen, no se olviden de sus viejitos. Pero ahora volteo la tortilla y me dirijo a los padres. Padres, cuando tus hijos se casen, respeta su matrimonio. Respeten a sus hijos. ¿Saben por qué las suegras tienen mala fama? ¿Saben o no saben? ¿O se imaginan nomás? Si de quien se cuentan más chistes, las suegras, yo creo que están en el número 1 según los que se dedican a hacer sus estadísticas. ¿Cuántos chistes de la suegra te sabes? Y todos son aludiendo a una señora metiche, irrespetuosa, matriarca, pero sobre todo irrespetuosa, que no respeta el matrimonio de su hijo o de su hija, que se pone a competir con la nuera. Y no te creas que porque ya eres su esposa, yo soy primero, y la deja toda zorrillada ahí a la flaquita de la esposa de su hijo. ¿Qué te pasa? No, es que tu mamá me dijo. ¿Qué te dijo? Pues que ni me metiera, que ni me olvidara, que porque ella es la reina. No, yo sé que suena jocoso, ¿no? Pero madres, es en serio. Respeten con sus hijos. Respeta la que él escoja. Respétalo. Ay, hijo, ¿no pudiste haber puesto tus ojos en una mejor? Por favor, padres. Le estás faltando el respeto a él. Le estás diciendo que es un tonto. Bueno, ¿no dijeron eso lo mismo de ti? Entonces, ¿por qué lo repites? Digo, todo esto se los digo con todo respeto. No, respeten. Miren, yo tengo recuerdos de mis suegros extraordinarios. Mi suegra, miren, los dos se convirtieron, murieron cristianos. Nunca tuve un problema con mi suegra. Nunca se metió, nunca fue indiscreta. No, señora, bien respetuosa. Una bendición. Un día mi esposa me dice, ¿sabes? Mira, te voy a decir algo, me dijo mi mamá. Pero me dijo, tú eres el yerno, no le digas a nadie. Pero Chuy, tu esposo, es mi yerno consentido. Bueno, así dijo, ¿no? Yo me sentía halagado porque no es común que se lleven bien los yernos con los suegros y las suegras. Cuando me casé con Vicky, mi esposa, yo hablé con mi mamá y mi papá y les dije, miren, la Biblia dice esto y esto. Les voy a pedir respeto a mi matrimonio, a mi familia. Los muebles que nosotros cojamos son los que nosotros queremos. Como adornemos la casa, ese es el gusto de nosotros. Papá, mamá, nos van a respetar. Me acuerdo que mi mamá, no, sí. Mira, mi madre respetó mi matrimonio. Murió teniendo un respeto y una estima alta a mi esposa y mi esposa a mi mamá y a mi papá. Eso es bendición de Dios. Pero ellos como suegros y como papás entendían su rol y fueron respetuosos y murieron ambos con largura de días y en paz con Dios. Dios quiere eso para nosotros, hermanos. 1 Timoteo 5:4, nos vamos al final, dice,
refiriéndome aquí al cuidado que Jesús tuvo de su madre. Miren lo que dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia. Les está diciendo a los hijos y aún los nietos: cuando tus padres, tus abuelos envejezcan, no se olviden de ellos, cuídenlos, susténtenlos. Dice: aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar, o sea, devolver lo recibido, recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno, que en el griego bueno se puede traducir como hermoso. Esto es hermoso delante de Dios, esto es correcto, esto es recto y agradable delante de Dios. ¿Qué es todo esto delante de Dios agradable? Que los hijos, aún ya casados, dando el debido respeto primero a su mujer y a sus hijos, pero no olvidarse de sus viejitos. Yo me he dado cuenta de situaciones bien tristes. Ay, pastor, es que mi papá ya tiene 95 años y ay no, huele bien feo, y ay, hermano, ni siquiera me lo digas. O sea, no. ¿A poco tú leas muy bonito cuando te hacías? A tu mamá no le importó ensuciarse. A ver, ¿cuántas madres aquí les importó eso? A ninguna. ¿Y por qué ahora que sus padres han envejecido? Y hasta hay un dicho que dice: se vuelven como niños. Sí, es cierto, necesitan cuidados como si fueran niños. Yo he aconsejado aquí a gente, me dice: pastor, ¿qué hago? Fíjese que mis otros hermanos no quieren apoyar. Tú hazlo. Tú hazlo. Honra a tu mamá. Cuídala tú. Dice: es bien cansado, pero lo hago con todo mi corazón. Pero Dios te va a fortalecer y Dios te va a bendecir. Y dejo de predicar esto si Dios no cumple su palabra. Yo he visto la bendición en muchos que dan su vida, su tiempo y su esfuerzo por el viejito o la viejita que los cuidó cuando eran niños. Yo les conté que una vez mi hijo, cuando tenía como 12 años, me dijo: papá, cuando tú seas viejito, yo te voy a cuidar, me dijo, así, con una convicción. Yo le dije: qué buena onda, hijo, gracias. ¿Y por qué me dices eso? Dice, y me contestó así: es que yo veo cómo cuidas a mis abuelitos y así te voy a cuidar yo. Bueno, él ya tiene 33 años. Y bueno, todavía estoy joven. Ya más para allá que para acá, ¿no? Pero tengo 65 años. Ya voy en el final de mi etapa en esta vida. Él tiene 33 años. Y yo veo que ya a veces que bajamos algo: a ver, papá, no, déjame. No, hijo, sí puedo con esto. No, déjame ayudar. O sea, yo lo siento. Lo que sembramos cosechamos. Lo que siembras cosechas. Siembra en tus hijos. Cuando tus padres envejezcan, siembra en su vejez, con cuidados, con sustento. Sácalos a pasear, qué sé yo, bríndarles un tiempo. Ay, pero ya está bien viejito y no entiende. No es cierto. Yo tuve a mi madre de 95 años que murió, ya no hablaba, pero yo iba cada semana a visitarla. Y yo me sentaba en la cama. Ella ya siempre estaba ahí, acostada. Y yo la abrazaba, se sentaba y la abrazaba. Entonces yo le hablaba y platicaba con ella. Entonces yo y cerraba a veces los ojos. Cualquiera pensaría: está dormida. Y yo le decía: mami, ¿me estás entendiendo? ¿Estás captando? ¿Sí estás? Y luego, según yo, despertaba o abría los ojos y me decía, y se reía. Todo entienden, pero lo que más entienden es el lenguaje del amor. Es todo. Aunque hables otro idioma, todo el mundo va a entender ese lenguaje. No te olvides de tus padres cuando envejezcan, joven.
Porque dice el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, jóvenes, padres, todos son dignos de respeto. Necesitamos atender este mandamiento. Joven, respeta a tus padres, a tus abuelos. Ellos merecen ese respeto. Ellos desempeñaron, bien o mal como haya sido, el rol que les tocó como padres y abuelos. Porque esta es la manera bíblica de sembrar para la siguiente generación. No hay otra. Porque ustedes jóvenes un día serán padres y necesitarán el respeto de sus hijos. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos estás enseñando cosas tan maravillosas para bendecirnos. El propósito de tu palabra siempre fue bendecirnos. Señor, ayúdanos a los que somos padres, los que están criando, que tienen hijos, niños pequeñitos de brazos, o hasta 10, 12 años, que no bajen la guardia con sus adolescentes, que sean pacientes, tiernos, respetuosos, de sus jóvenes también, que los dejen escoger la carrera que